La retirada invisible. Hay momentos en los que la vida empieza a sonar diferente. Nada parece roto, pero algo dentro de ti murmura que ya no puede seguir igual. No es tristeza. Es un llamado silencioso que llega sin aviso, casi siempre en medio del ruido. Te descubres queriendo apagar el teléfono, alejándote de conversaciones que antes disfrutabas, buscando rincones donde no haya nadie. Y ahí empieza la retirada invisible, una desaparición gradual que solo el alma comprende. Durante los primeros días sientes culpa. Crees que te estás volviendo huraño, que estás decepcionando a los demás. Pero no te estás apagando, te estás reacomodando. Tu energía necesita volver a ti, como el mar que se retira antes de una gran ola. Esa contracción es necesaria para que después llegue la expansión. Poco a poco comienzas a notar cómo el entorno deja de encajar. Amigos que amabas ahora parecen hablar otro idioma, los lugares habituales te resultan pesados, y hasta los sueños cambian de tono. Tu vibración interna sube, y con ella se desmoronan las máscaras. El universo empieza a cortar con precisión quirúrgica todo lo que ya no resuena. No se trata de castigo, sino de depuración. Como cuando el cuerpo suda para liberar toxinas, el alma también necesita exhalar lo que la intoxica. Al principio, la sensación es de vacío. Ese espacio sin ruido asusta. Parece que perdiste algo, pero lo que perdiste fue lo que ya no eras. El silencio te deja frente a frente con ti mismo, sin distracciones. Y ahí aparece la voz interior que habías callado durante años. Te habla de lo que negaste, de lo que fingías no sentir, de los sueños que enterraste por miedo. Esa es la parte más incómoda del proceso, porque el silencio no miente, te desnuda. La mente se resiste. Busca volver al ruido, a la agenda llena, a los mensajes constantes. El ego grita, no te aísles, necesitas ser visto. Pero ese impulso es una trampa. El ego teme desaparecer, y el silencio es su mayor enemigo. Por eso intenta sabotearte con pensamientos de culpa, con la idea de que estás desperdiciando tu vida. Sin embargo, cada vez que resistes esa tentación y eliges quedarte contigo mismo, algo se alinea. Empiezas a sentir una paz que no depende de nadie. Durante esta retirada invisible también llegan pruebas sutiles. Personas del pasado reaparecen ofreciendo aquello que alguna vez anhelaste. Viejas oportunidades regresan disfrazadas de segunda chance. Son exámenes del universo. Cada una pregunta lo mismo. ¿Aún necesitas esto para sentirte completo? Y cada no que pronuncias desde la conciencia es un salto vibracional. Es el alma diciendo, ya aprendí. El aislamiento se vuelve una escuela. Aprendes a disfrutar tu compañía, a comer sin ansiedad, a observar sin juzgar. Empiezas a notar la belleza en lo simple, el sonido del viento, el color de la tarde, el ritmo de tu respiración. El tiempo pierde velocidad, y la mente comienza a rendirse ante el presente. Ese es el punto exacto donde la depuración se transforma en revelación. Entonces ocurre algo mágico, tu energía cambia de textura. Lo que antes te drenaba ya no logra alcanzarte. Empiezas a atraer silencio, calma, claridad. Algunos se alejan, otros llegan, pero tú ya no persigues nada. Descubres que la verdadera abundancia no está en lo que consigues, sino en la paz que sientes al no necesitarlo todo. De pronto comprendes que nada de lo que perdiste era tuyo. Las amistades que se fueron, las puertas que se cerraron, los planes que no se dieron. Eran piezas de un rompecabezas que ya no corresponde a esta versión tuya. Lo aceptas sin tristeza, con una gratitud serena, porque entiendes que cada final fue una forma de protección. El universo no te quitó nada, te despejó el camino. A medida que los días pasan, la soledad deja de doler. Se convierte en una especie de santuario. Ya no huyes de ella, incluso la buscas, porque sabes que ahí es donde escuchas la verdad. La voz interior se hace más clara,
más firme. Te guía con suavidad hacia lo que realmente eres. Y te das cuenta de algo profundo. Nunca estuviste solo, solo estabas rodeado de ruido. Cuando alcanzas este punto, el regreso al mundo ocurre de manera natural. Vuelves a relacionarte, a hablar, a compartir, pero ya no desde la necesidad. Ahora lo haces desde la plenitud. Has recuperado tu poder energético. Eres capaz de estar con otros sin perderte en ellos. Eres capaz de amar sin buscar refugio. El silencio ya no te asusta, porque lo llevas dentro como un templo. Así culmina la retirada invisible. Un proceso donde la vida te aparta de lo externo para devolverte al centro. El aislamiento fue solo una estrategia divina para recordarte quién eras antes de las expectativas, antes de los miedos, antes de las máscaras. El alma necesitaba espacio para respirar, y tú se lo diste. Desde este punto, todo cambia. La manera en que miras el mundo, la forma en que interpretas los sucesos, incluso el modo en que respiras. Has cruzado el primer umbral del despertar, la aceptación del silencio como maestro. Y a partir de ahora, cada vez que la vida te quite algo, ya no preguntarás ¿por qué a mí? Preguntarás, ¿qué está haciendo el universo para protegerme esta vez? Porque comprendiste que la verdadera iluminación no llega con luces ni rituales. Llega en el instante en que decides no huir de ti mismo. A veces la retirada se siente como una madrugada interminable. No amanece afuera, pero empieza a amanecer adentro. En ese claroscuro, aprende a respirar con intención, inhala contando 4, sostén 2, exhala en 6. Imagina que con cada exhalación liberas un hilo que te ataba a una versión tuya que ya no regresa. No corras a llenar el silencio, deja que el silencio te llene a ti. En esta etapa, cuida tus fronteras. No todo el mundo merece una explicación. Puedes decir, necesito espacio para reordenarme, y está bien. Los que te aman, comprenden, los que no, revelan su función, enseñarte a elegirte. Recuerda, retirarte no es rendirte, retirarte es reunirte. Aparecerán días opacos, donde la duda te pida negociar con el pasado. Cuando eso pase, vuelve al cuerpo, camina lento, toma agua tibia, mira el cielo 10 minutos sin el teléfono. Tu biología es un altar, si lo tratas con presencia, la mente se aquieta y el alma habla más claro. El cansancio no siempre es falta de sueño, a veces es exceso de ruido. Si necesitas un rito sencillo, prueba esto al caer la tarde. Escribe 3 líneas con lo que agradeces, 3 con lo que sueltas, y 3 con lo que eliges encarnar mañana. Dobla el papel y colócalo bajo una piedra o dentro de un libro. No es superstición, es una orden a tu energía. La intención, repetida con ternura, reprograma el campo en el que te mueves. Acepta que habrá despedidas silenciosas. No todos los vínculos resisten tu nueva altura, y eso también es amor, dejar ir lo que no quiere crecer contigo. Si duele, nómbralo, si alivia, abrázalo. La vida se comporta como el mar, trae y se lleva, y aún así, vuelve. Cuando finalmente mires atrás, notarás algo hermoso. No perdiste amistades, liberaste personajes que cumplían un papel en tu versión anterior. No fallaste en proyectos, redireccionaste tu energía hacia una misión más fina. No te aislaste por miedo, te reuniste con tu centro por amor. Y antes de cerrar los ojos, repítete en voz baja. Hoy elegí mi paz, y mi paz me eligió. Hoy me retiré para volver con verdad. Que mi silencio sea luz para mi camino. Si mañana el mundo te vuelve a llamar, irás distinto. No necesitarás levantar la voz para que te escuchen, tu calma hablará por ti. Porque ya sabes el secreto, el silencio no es un vacío, es la sala donde el alma se recuerda. El silencio como espejo. Hay un momento, después de la retirada, en el que el silencio deja de ser incómodo y empieza a hablar. No lo hace con palabras, sino con reflejos.
Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo que aparece en tu mente durante este tiempo es una imagen proyectada en el espejo de tu conciencia. Y ese espejo, aunque no lo creas, nunca miente. Al principio cuesta mirarlo. Porque lo que refleja no siempre es bonito: frustración, rabia, culpa, deseo, heridas antiguas que juraste haber superado. Pero el silencio tiene una virtud que ningún ruido posee: te muestra lo que realmente eres cuando nadie te observa. Ahí no puedes fingir, ni distraerte, ni usar máscaras. Solo tú, frente a ti. Y eso es lo que el alma llama inicio de la verdad. Los maestros antiguos decían que el sonido del alma solo puede escucharse cuando cesa el ruido de la mente. En esta fase, notarás que los pensamientos parecen multiplicarse. Te sientas a descansar y la mente empieza a gritar. No es un error, es la purga mental. Todo lo que negaste sale a flote cuando por fin le das espacio. Lo que arde no es el silencio, es la resistencia a aceptarte. Aquí descubres que la mente no es tu enemiga, solo necesita dirección. Cuando la observas sin miedo, sin intentar callarla, pierde poder. El observador despierta y el pensamiento se disuelve. Esa es la alquimia interior: convertir ruido en sabiduría. El silencio actúa como una cueva: cada emoción que lanzas dentro, regresa amplificada. Si lanzas miedo, el eco te asusta; si lanzas amor, el eco te acaricia. Y poco a poco aprendes que la realidad externa es una copia exacta de tu vibración interna. El universo no te castiga, te refleja. No te hiere, te enseña. Y lo hace con precisión quirúrgica, usando personas, situaciones y coincidencias para mostrarte lo que aún no sanas. Esa es la verdadera magia del silencio: te convierte en tu propio oráculo. Cuando el alma está lista, las sombras aparecen. Son partes de ti que quedaron congeladas en el tiempo: un niño que no fue visto, una voz que no fue escuchada, un sueño que fue ridiculizado. Durante años las empujaste hacia abajo, pero el silencio no tiene fondo, las hace flotar. Y ahí están, frente a ti, pidiendo reconocimiento. No para destruirte, sino para integrarse. Nadie despierta huyendo de sus sombras. El crecimiento espiritual no consiste en volverse luz, sino en hacer las paces con la oscuridad. Solo cuando miras tu sombra sin miedo, recuperas su energía y te vuelves completo. La sombra no es enemiga, es la parte del alma que aprendió a sobrevivir. El universo, generoso y exacto, te pone delante personas que actúan como espejos pulidos. Alguien te irrita y refleja tu impaciencia. Alguien te ignora y refleja tu necesidad de validación. Alguien te inspira y refleja tu potencial dormido. Nada es casual. Cada vínculo es una superficie donde se proyecta tu estado interior. Y cuando lo comprendes, dejas de culpar. Empiezas a leer la vida como un mensaje personalizado. Ahí comienza la madurez energética, cuando en lugar de reaccionar, interpretas. Después de tantas capas reveladas, llega un silencio aún más profundo. No hay ruido, pero tampoco emoción. Solo un espacio neutro, sereno, inmenso. Ahí muchos creen haberse apagado, cuando en realidad se están alineando con el campo de todo lo que existe. El vacío no está vacío, está lleno de presencia. Y esa presencia es la esencia del alma. Cuando te fundes con ella, la necesidad de entender desaparece, simplemente sabes. No porque alguien te lo diga, sino porque el cuerpo lo siente. En esta fase, el cuerpo físico reacciona. Puedes sentirte cansado, liviano, emocionalmente sensible, o experimentar destellos de intuición. No es debilidad, es ajuste. Estás recalibrando tu campo energético. Por eso, el silencio no solo es mental, es biológico. Cada célula se reordena según la nueva frecuencia que estás aceptando. Por eso se recomienda dormir más, beber agua y evitar discusiones triviales.
No estás desconectado del mundo, estás sincronizándote con otro nivel de percepción. Finalmente, entiendes que no eres el pensamiento que te atormenta, ni la emoción que te sacude. Eres el observador que presencia ambas. Ese instante, aunque pequeño, cambia toda tu existencia. Porque descubres que puedes ver sin ser arrastrado, sentir sin quedar atrapado, y pensar sin perder la calma. Has domesticado el ruido interno. Y ahí, en esa calma nueva, el silencio ya no refleja caos, refleja conciencia. El espejo sigue siendo el mismo, pero tú ya no temes mirarte. El silencio como espejo no se domina, se honra. Cada vez que eliges callar para escucharte, limpias una capa más del alma. Cada vez que observas sin juzgar, elevas tu vibración. Y cada vez que comprendes que los demás no te hieren, sino que te muestran, el universo te entrega más claridad. Porque el camino espiritual no se mide en cuanto sabes, sino en qué tanto puedes verte sin huir. Y cuando por fin logras hacerlo, ya no necesitas buscar señales, tú te conviertes en una. El silencio no siempre llega como paz, a veces llega como espejo roto. Refleja pedazos de ti que no sabías que existían y te obliga a unirlos con paciencia. Cada grieta, cada herida, cada emoción que creías superada reaparece para mostrarte que aún queda ternura por aplicar. El alma no busca perfección, busca integridad. Por eso el silencio es medicina y espejo a la vez, sana lo que muestra y muestra lo que necesita sanar. Cuando te atreves a permanecer en él, sin huir, sin ruido, sin máscara, ocurre algo sutil pero grandioso, la percepción cambia. El mundo ya no es enemigo, ni maestro, ni reto, es reflejo. Y tú dejas de sentirte una víctima de las circunstancias para convertirte en creador consciente de tu vibración. Descubres que la realidad no responde a lo que dices, sino a lo que emites. Y que cada vez que eliges observar sin juicio, el universo te devuelve una versión más clara de ti mismo. Permite que el silencio se convierta en tu espejo diario. Mírate sin miedo. Pregúntate qué parte de ti está hablando cuando te enojas, qué parte llora cuando algo se va, qué parte se ilumina cuando algo nace. Ahí está la clave del despertar, conocerte tanto que nada externo pueda definirte. Porque cuando ya no temes verte, nada puede manipularte. Y cuando llegue la calma final, cuando ya no sientas necesidad de entenderlo todo, sonríe. Acabas de cruzar otro umbral. Ya no estás mirando tu reflejo desde la herida, sino desde la conciencia. El silencio, al fin, deja de ser espejo, para convertirse en ventana. Y a través de ella, ves lo que siempre estuvo ahí, la esencia pura de tu propio ser. La sombra del aislamiento. Dicen que cuando el alma decide despertar, la vida primero te aísla. Te quita el ruido, las distracciones, los espejos humanos donde buscabas aprobación. Y cuando por fin quedas a solas contigo, crees que estás cayendo, pero en realidad, estás descendiendo hacia lo más hondo de tu propio templo. Ese lugar donde no entra nadie más, donde habita la parte más honesta y más olvidada de ti. Ahí nace la sombra del aislamiento. Al principio no lo entiendes. Te preguntas por qué todos se alejan, por qué las conversaciones se vuelven superficiales, por qué el mundo parece moverse sin ti. Y sin darte cuenta, el universo te está preparando para el encuentro más importante de tu vida, el encuentro contigo mismo. No hay ruido, no hay compañía, no hay distracción. Solo tú y tu reflejo más crudo, el que evitabas mirar cuando todo estaba lleno de ruido. El aislamiento comienza como un invierno del alma. Una etapa donde nada florece, donde los días parecen repetirse y la mente busca una salida. Pero lo que realmente ocurre es que la energía se está replegando hacia adentro. El alma está recolectando las piezas dispersas para poder reconstruirse desde la raíz. No estás estancado, estás gestando una nueva versión de ti. Durante esta etapa, el silencio se vuelve tan denso que parece tener peso. Las horas se alargan,
Los pensamientos se multiplican y el corazón siente una especie de nostalgia sin causa. Esa nostalgia no es tristeza, es el alma recordando su origen. Es el eco de algo más grande llamándote de vuelta. El aislamiento te obliga a sentir lo que evitabas. Y aunque duele, sentir es el primer paso para liberar. No puedes sanar lo que no te permites mirar. Aprendes que la soledad no es un enemigo, sino un maestro silencioso. Y cuando dejas de luchar contra ella, se transforma. Lo que antes pesaba ahora te da claridad. Empiezas a distinguir entre estar solo y estar en paz. La diferencia es enorme, lo primero hiere, lo segundo libera. Cuando se apagan las distracciones, la mente toma el micrófono. Empieza a recordarte tus fracasos, tus errores, tus culpas. Te proyecta escenarios que nunca ocurrieron, solo para que sientas miedo. Esa es su forma de sobrevivir. La mente teme el silencio porque en él pierde control. Pero ahí está la oportunidad, aprender a observarla sin obedecerla. Cada pensamiento negativo es solo un visitante, tú decides si le abres la puerta. Si aprendes a mirar el pensamiento sin juzgarlo, se disuelve como humo. Y cuando uno desaparece, surge un espacio nuevo. Ese espacio es conciencia. El aislamiento no te enloquece, te limpia. Es la mente la que grita, no el alma. El alma, en cambio, susurra. Y ese susurro solo se escucha cuando la tormenta mental se rinde. A medida que avanzas, el aislamiento se vuelve un espejo más nítido. Aparecen memorias antiguas, situaciones no resueltas, personas que ya no están pero siguen viviendo dentro de ti. Te das cuenta de que llevas rostros dentro del pecho, y que cada uno tiene algo que aún no perdonaste. Aquí surge la verdadera alquimia, mirar sin huir. Perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces descansar. La sombra del aislamiento te enseña que el perdón no es un acto de bondad, es un acto de liberación energética. Cuando perdonas, no apruebas lo ocurrido, simplemente dejas de arrastrarlo. Y al soltarlo, algo en ti respira por primera vez en años. Hay días en los que querrás rendirte. Creerás que el silencio no tiene fin, que la paz nunca llega. Es ahí donde muchos retroceden, vuelven al ruido, a las distracciones, a la falsa sensación de pertenencia. Pero si resistes ese impulso y te quedas un poco más, algo cambia. El aislamiento deja de ser castigo y se convierte en cueva sagrada. Entiendes que no estás encerrado, estás siendo protegido. El universo te aisló para que no sigas alimentando una versión que ya no puede avanzar contigo. Esa pausa forzada es un acto de amor, aunque al principio se sienta como abandono. Cuando la mente se cansa de gritar, surge una voz más suave, más vieja, más sabia. Es la voz de tu intuición, que estuvo ahí todo el tiempo esperando que la escucharas. No habla con lógica, habla con certeza. Te guía sin explicaciones, te empuja con suavidad. A veces te dirá no vayas, y aunque no sepas por qué, si la obedeces, entenderás después. En el aislamiento, la intuición se convierte en tu única brújula. Y es perfecta, porque proviene del mismo lugar donde habita tu verdad. Ahí descubres que no necesitas un mapa externo, todo lo que buscas ya estaba dentro. Toda transformación atraviesa un punto sin luz. Ese instante en que no ves sentido a nada, ni fe en nadie, ni claridad en el camino. Es el punto más vulnerable del proceso. Pero también es el más poderoso. Porque justo ahí, cuando no queda nada, nace la rendición. Y en la rendición florece la verdadera conexión. No con el mundo, sino con el todo. Entiendes que no eras tú quien sostenía la vida te sostenía a ti. Esa comprensión rompe el miedo. El aislamiento ya no te asusta porque te diste cuenta de que nunca estuviste solo. Y entonces, un día cualquiera, el aire se siente diferente. No cambió el mundo, cambiaste tú.
Te levantas y notas que ya no hay ansiedad, que el pecho respira sin esfuerzo, que la calma no se busca porque se volvió tu hogar. El aislamiento se disuelve sin aviso, como si nunca hubiese existido. Vuelves a hablar con la gente, a salir, a reír, pero todo se siente nuevo. Ya no estás en el mundo para buscarte, estás en él para expresarte. La sombra se convirtió en maestra y el silencio en compañero. Miras atrás y comprendes, el aislamiento fue el laboratorio donde el alma aprendió a caminar sola. Y esa independencia espiritual es el primer paso hacia la verdadera libertad. Porque cuando puedes estar en paz contigo mismo, puedes estar en paz con cualquiera. Y cuando ya no dependes del ruido externo, ningún silencio puede destruirte. Si hoy te encuentras en medio de esa sombra, no te apresures a salir. El aislamiento no te roba nada, te está devolviendo lo que habías entregado sin darte cuenta. Cada lágrima que cae limpia una parte de tu campo energético. Cada noche sin sueño abre espacio para nueva luz. Cada día que pasas contigo, sin distraerte, fortalece tu espíritu. No huyas de este proceso. La oscuridad del alma no es el fin, es el útero del despertar. Recuerda, los árboles crecen hacia arriba, pero primero echan raíces hacia abajo. Así también tú. El aislamiento te entierra para que florezcas con más fuerza. Y cuando salgas de ahí, no serás la misma persona que entró, serás más liviano, más sabio, más real. El mundo creerá que volviste, pero en realidad apenas acabas de llegar. El lenguaje oculto del universo. Todo lo que existe, vibra. Y todo lo que vibra, comunica. El universo no habla con palabras, habla con símbolos, con sincronías, con señales tan sutiles que solo el alma en calma puede entenderlas. Cuando aprendes a leer ese lenguaje oculto, descubres que nunca estuviste perdido, simplemente no sabías escuchar. Nada ocurre por azar. Cada número que se repite, cada coincidencia que parece imposible, cada persona que aparece justo cuando la necesitas, es una línea en el mensaje silencioso del cosmos. El universo es un espejo parlante, y sus reflejos te responden en el idioma de la energía. Pero para escucharlo, primero debes apagar el ruido del ego, ese traductor defectuoso que confunde miedo con intuición. Cuando el alma despierta, todo empieza a parecer significativo. Miras el reloj y siempre son las 11:11. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Sueñas con un lugar y al día siguiente ves su nombre en un cartel. El escéptico lo llama casualidad, el iniciado lo llama diálogo. Porque el universo no grita, susurra a través de patrones. Y quien ha aprendido a observar, entiende que esos patrones no son para adivinar el futuro, sino para comprender el presente. El lenguaje del universo se basa en vibración. Por eso responde a la frecuencia desde la cual piensas, hablas y actúas. Si vibras desde la carencia, te mostrará escenarios donde todo parece insuficiente. Si vibras desde la gratitud, abrirá caminos donde antes había muros. El universo no te premia ni te castiga, simplemente refleja lo que emites. Es como una pantalla cósmica que proyecta tu estado interno en forma de experiencias. Y la vida, en ese sentido, no es más que un espejo energético. Muchos buscan señales desesperadamente, pero las señales no aparecen por deseo, aparecen por alineación. Cuando tu mente se aquieta y tu intención se vuelve clara, las piezas comienzan a encajar por sí solas. Llega la llamada exacta, la oportunidad precisa, la palabra que necesitabas escuchar. No porque hayas tenido suerte, sino porque finalmente estás vibrando en la frecuencia donde esas cosas existen. El universo no es caprichoso, es exacto, matemático, coherente. Solo parece misterioso porque no fuimos educados para leer su gramática invisible. Cada símbolo tiene un tono energético. Los números, por ejemplo, son coordenadas vibracionales. El 1 representa inicio y propósito, el 2, equilibrio y unión, el 3, creatividad y expansión,
El 7, introspección y despertar. Cuando los ves repetirse, el universo te está indicando el tipo de energía que te acompaña o el paso que necesitas dar. No es superstición, es comunicación codificada. Lo mismo ocurre con los animales que se cruzan en tu camino, con las canciones que suenan sin buscarlas, con los sueños que se repiten. Nada es casualidad para quien vive despierto. Aprender a leer el lenguaje del universo es como volver a aprender a escuchar. Implica desaprender la lógica del miedo. Porque cuando temes, todo se distorsiona, pero cuando confías, todo se ordena. El universo no necesita tu ansiedad, necesita tu atención. Cada vez que te detienes un momento y respiras, estás sintonizando la frecuencia en la que los mensajes llegan. No siempre entenderás con la mente lo que percibes con el alma, y está bien. Hay mensajes que solo se descifran con tiempo y silencio. Algunos creen que el universo guarda secretos, pero el secreto es que tú eres parte de su lenguaje. Cuando actúas con conciencia, cuando haces algo desde el amor, estás hablando su idioma. Cada acción coherente es una palabra luminosa en el libro de tu destino. Y cada vez que te traicionas, el universo responde con fricción, no para castigarte, sino para recordarte el camino correcto. El karma no es venganza, es retroalimentación vibratoria. Te devuelve exactamente la energía que emites, como una carta sin sello que siempre regresa al remitente. El universo no se equivoca. Tú puedes ignorar el mensaje, pero él insistirá con nuevas formas hasta que escuches. Si no entiendes una señal, se repetirá. Si la ignoras, se amplificará. Y si la niegas, se convertirá en experiencia, para que la aprendas a través del cuerpo y la emoción. Por eso la vida enseña con símbolos, pero también con golpes. Uno es el mensaje suave, el otro, la versión que ya no puedes ignorar. Cuando aprendes su lenguaje, descubres que nada es pequeño. Un retraso puede ser protección, una pérdida puede ser redirección, una coincidencia puede ser confirmación. El universo no opera en el tiempo humano, opera en sincronía. Y aunque a veces parezca que todo se retrasa, en realidad todo llega justo cuando estás listo para recibirlo. Nunca antes, nunca después. Vivir en diálogo con el universo no significa volverse supersticioso, sino consciente. Significa caminar con los ojos del alma abiertos. Significa confiar en que hay un orden invisible guiando incluso el caos. Cuando lo haces, la ansiedad se disuelve y aparece una sensación nueva, la de estar sostenido. Ya no fuerzas nada, simplemente cooperas con la corriente. Y esa corriente, cuando fluyes con ella, te lleva exactamente al punto donde tu propósito te estaba esperando. Así se expresa el universo, con símbolos, con repeticiones, con ecos. Cada señal es una palabra, cada coincidencia es una frase, y cada sincronicidad es un capítulo de tu historia cósmica. El alma vieja no busca entenderlo todo, solo estar presente para recibirlo. Porque sabe que no hay error en los caminos que llevan hacia la expansión. Todo lo que ocurre tiene sentido, incluso cuando todavía no lo ves. El lenguaje oculto del universo no se aprende, se recuerda. Porque en el fondo, ya lo habías hablado antes de nacer. Tu intuición es la traducción más pura de ese idioma. Y cuando confías en ella, cuando la sigues sin cuestionar, te das cuenta de que el universo no estaba fuera. Siempre habló desde dentro de ti. El despojo del ego. Hay un momento en el viaje del alma en que todo lo que creías ser comienza a desmoronarse. Tu nombre, tus logros, tus relaciones, incluso tus certezas, se tambalean como si el suelo se abriera bajo tus pies. No estás perdiendo la vida, estás perdiendo la máscara. El universo, en su infinita sabiduría, sabe que para llegar a la verdad, primero debe despojarte del ego. El ego es la voz que te dice yo soy lo que tengo, yo valgo por lo que hago, yo existo porque alguien me ve. Y durante años le crees, porque esa voz te da estructura, identidad, dirección.
Pero llega un punto en el camino donde esa voz empieza a sonar hueca. Ya no te llena, ya no te representa, y sin embargo se aferra a ti con todas sus fuerzas. El ego teme morir, porque no sabe que su muerte no es el final, sino la puerta a la conciencia. El despojo del ego no ocurre en una sola noche. Es un proceso silencioso, incómodo, a veces cruel, donde la vida te quita todo lo que no eres. No por castigo, sino por purificación. Pierdes amistades, proyectos, amores, estabilidad. Y cada pérdida parece una traición del destino, hasta que entiendes que todo lo que se fue era parte del disfraz. El alma no necesita decoraciones para brillar, necesita espacio. Y el ego, con su constante deseo de reconocimiento, lo llena todo de ruido. Cuando el universo empieza a despojarte, la mente se revela. Te dirá que estás fracasando, que estás retrocediendo, que todo se derrumba porque hiciste algo mal. Pero no hay error. Estás siendo vaciado para que entre la verdad. Cada cosa que cae, cae porque ya no puede acompañarte a la siguiente frecuencia. El ego se alimenta de control, pero la conciencia se alimenta de entrega. Y ahí comienza la lucha interna, entre la necesidad de dirigirlo todo y la sabiduría de dejar que todo ocurra. El despojo duele porque confundes pérdida con vacío. Pero no son lo mismo. La pérdida es del personaje, el vacío es del alma que está naciendo. Y en ese vacío, cuando no queda nada a que aferrarse, aparece una calma distinta. Ya no buscas explicaciones ni culpables, solo respiras. Porque entiendes que el silencio no te está castigando, sino revelando. La mente pide respuestas, el alma pide descanso. El ego es como una armadura. Durante años te protegió, te hizo fuerte, te dio un papel en el mundo. Pero esa armadura también te separa del contacto real, del amor auténtico, de la vulnerabilidad que sana. El despojo llega cuando esa coraza empieza a pesar más que proteger. Y el alma, cansada de cargarla, la deja caer. Al principio sientes miedo, porque estar sin ella te expone. Pero después llega la liberación, descubres que sin armadura puedes respirar más hondo. Que la verdadera fortaleza no es resistir, sino permitirte sentir. El ego teme al silencio porque no sabe quién es sin aprobación. Necesita ser visto, medido, validado. Por eso busca constantemente compararse, demostrar, competir. Pero la conciencia no compite, observa, comprende, trasciende. Cuando aprendes a actuar sin buscar reconocimiento, algo dentro de ti se expande. Te das cuenta de que no necesitas ganar para sentirte valioso, ni convencer a nadie para tener razón. Tu simple existencia ya es suficiente. Esa comprensión es una forma de renacimiento. Durante el despojo, también se derrumban las ideas que construiste sobre Dios, el destino o la espiritualidad. Ya no sirven las frases hechas ni las promesas vacías. Empiezas a entender que lo divino no está en los templos ni en los libros, sino en cada respiración consciente, en cada gesto de presencia, en cada acto sincero. El ego rezaba por resultados, el alma ora en silencio por claridad. Esa diferencia marca el cambio de vibración, de pedir al universo a fluir con él. El despojo del ego no es solo espiritual, es físico y emocional. Puedes sentir agotamiento, tristeza o desinterés por lo que antes amabas. No estás perdiendo motivación, estás perdiendo ilusión. Y cuando la ilusión se disuelve, aparece la verdad. Ya no actúas por miedo ni por deseo de agradar, actúas porque algo dentro te guía con calma. El alma madura no corre detrás del aplauso, se mueve por propósito. Con el tiempo, empiezas a ver la belleza en lo simple. Las conversaciones sinceras reemplazan a la necesidad de impresionar. Los silencios compartidos se sienten más cómodos que los halagos vacíos. Y entiendes que la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Porque cuanto menos peso tiene el ego, más espacio hay para el alma. Y el alma,
cuando se expande, transforma todo lo que toca. Un día, sin saber cuándo ni cómo, despiertas distinto. Ya no te ofenden las críticas, ya no te alteran los elogios. Empiezas a ver a los demás con compasión, incluso a quienes te hirieron. Y no porque olvides, sino porque comprendes. El ego reacciona, la conciencia comprende. Ese es el punto donde el despojo termina y el despertar comienza. Ahí la vida se vuelve simple, liviana, profunda. Nada sobra, nada falta. Solo eres. Si estás pasando por esta etapa, no la resistas. El ego grita antes de morir, pero su muerte es tu renacimiento. Permite que el universo te vacíe. Permite que te quite lo que ya no vibra contigo. No te aferres al personaje, él cumplió su papel. Lo que viene después es más grande, más real, más tú. El alma no busca aplausos, busca verdad. Y cuando la encuentra, el silencio se convierte en su mejor compañía. Entonces lo entiendes, no perdiste nada. Solo dejaste caer lo que nunca fuiste. Y en ese despojo final, el alma sonríe. Porque por fin recuerda quién era antes de querer ser alguien. La expansión de la conciencia. Cuando el ego cae, el alma respira por primera vez sin peso. Ya no hay máscaras, ni urgencias, ni ruido. Solo queda la quietud. Y en esa quietud, algo comienza a expandirse. Es como si una nueva visión se abriera dentro de ti, una claridad que no viene de los ojos, sino del corazón. A eso los sabios lo llaman la expansión de la conciencia. Durante toda la vida miraste el mundo desde una ventana, tu cuerpo, tu nombre, tus ideas. Pero de pronto, algo cambia. Ya no te sientes un observador separado, sino una extensión de todo lo que te rodea. Miras el cielo y sientes que también eres ese cielo. Miras el mar y percibes que su ritmo es el mismo que late dentro de ti. Ya no dices esto es mío, porque entiendes que nada te pertenece y, sin embargo, todo te incluye. Has dejado de vivir en el pequeño yo para habitar el gran yo. La expansión no llega como un fuego, sino como una brisa. Al principio es sutil, una calma extraña, una paz sin motivo. Después, empiezas a notar que todo está interconectado. Cada gesto, cada palabra, cada decisión genera ondas invisibles que tocan todo lo demás. Comprendes que nada es casual, que toda acción es energía en movimiento y que esa energía siempre vuelve a su origen. El alma despierta no busca controlar, busca armonizar. Ya no pregunta por qué a mí, sino para qué esto. Esa pequeña diferencia de palabras abre universos enteros de comprensión. La conciencia expandida observa sin juzgar. Deja que la vida ocurra sin resistencia, sin pelear con lo que es. Porque entiende que todo lo que llega tiene un propósito oculto, incluso el dolor. El sufrimiento deja de verse como castigo y se convierte en maestro. Cada desafío trae una lección, cada pérdida una dirección. Y lo que antes dolía, ahora enseña. Esa es la alquimia de la expansión, transformar el miedo en entendimiento y el caos en sabiduría. Con el tiempo, empiezas a sentir los pensamientos como energía, no como verdad. Puedes tener uno y dejarlo pasar sin convertirlo en historia. Ya no eres esclavo de la mente, sino testigo de su danza. El pasado pierde poder, el futuro deja de intimidar y el presente se vuelve un altar. Vivir aquí y ahora ya no es una frase bonita, es una forma de existencia. Descubres que la eternidad no está en el tiempo, sino en la atención. Y cuando pones toda tu atención en el momento te revela todo. La expansión también te vuelve más sensible. Percibes las emociones de los demás, los cambios en el ambiente, los susurros de la intuición. Pero esa sensibilidad no te debilita, te afina. Eres como un instrumento perfectamente afinado al campo universal. Tu presencia empieza a tener peso, calma, influencia. Ya no necesitas hablar tanto,
tu energía comunica por ti. Donde antes había juicio, ahora hay comprensión. Donde antes había prisa, ahora hay ritmo. Eres el mismo, pero no igual. El alma vieja en ti ha tomado el timón. Durante la expansión, los límites entre tú y los demás se disuelven. Sientes empatía no solo por las personas, sino por los animales, las plantas, incluso por los lugares. Te das cuenta de que la tierra no es tu casa, eres parte de ella. Respiras con ella, vibras con ella, sanas con ella. Esa conexión te devuelve la humildad. Comprendes que el ser humano no es el centro del universo, sino una célula dentro de un cuerpo infinito llamado vida. Y esa humildad no te hace pequeño, te vuelve inmenso. A medida que tu conciencia se expande, también lo hace tu responsabilidad. Entiendes que cada palabra tiene peso, cada pensamiento tiene forma, cada emoción tiene eco. Ya no puedes actuar desde la inconsciencia, porque sabes que todo lo que emites vuelve. Por eso eliges cuidar tu energía, tus hábitos, tus intenciones. El alma consciente no busca tener razón, busca mantener su vibración alta. Y cuando lo logras, la vida se vuelve liviana, porque ya no estás empujando contra la corriente, estás fluyendo con ella. Hay una belleza inmensa en este punto del viaje. Nada necesita ser distinto para que estés bien. Dejas de posponer la felicidad. Ya no esperas un futuro perfecto, porque entiendes que la plenitud no está en lo que viene, sino en lo que ya es. El alma despierta mira una taza de café, un rayo de sol, un abrazo sincero, y ve en ellos lo divino. Cada momento se vuelve una ceremonia silenciosa. La vida deja de ser una meta y se convierte en una meditación constante. Y aunque esta expansión parece el final, en realidad es un comienzo. El despertar no es llegar, es recordar. Recordar que eres más que un cuerpo, más que una historia, más que un pensamiento. Eres la conciencia que observa todo eso y sigue intacta, pase lo que pase. Cuando lo entiendes, la muerte deja de dar miedo, porque comprendes que lo que realmente eres no puede morir. Solo cambia de forma, como el agua que se convierte en nube. Si estás viviendo esta etapa, no la apresures. La conciencia no se expande con prisa, sino con presencia. Agradece cada revelación, incluso las que duelen, porque todas abren más espacio para la verdad. El alma crece cuando se atreve a mirar sin miedo. Y tú ya has mirado bastante para saber que el universo no está fuera, sino dentro. La expansión no te aleja del mundo, te une más a él. Porque cuando comprendes que todo es uno, ya no buscas amor, te conviertes en amor. El regreso del elegido. Todo viaje espiritual tiene un punto en el que el silencio termina. No porque el ruido del mundo haya desaparecido, sino porque aprendiste a escucharlo sin perder tu paz. Después de la oscuridad, la confusión y el despojo, llega el momento en que el alma vuelve al mundo. Pero ya no es la misma. Ese retorno es lo que los antiguos llamaban el regreso del elegido. El elegido no es alguien superior, ni un ser místico destinado a salvar a otros. Es simplemente aquel que atravesó su propia sombra, la miró a los ojos y decidió no huir. El que murió a sus ilusiones y renació en conciencia. El elegido es el que regresó al mismo mundo, pero con una mirada completamente distinta. Ya no busca aprobación ni pertenencia, busca propósito. Ya no necesita brillar más que nadie, solo iluminar su propio camino. Cuando regresas después del despertar, el mundo parece el mismo, pero ya no vibra igual. Notas conversaciones vacías, lugares que antes te encantaban ahora se sienten pequeños, y personas que solían ser tu centro ya no resuenan contigo. No es arrogancia, es evolución. Has cambiado de frecuencia, y el universo reorganiza todo para reflejarlo. No te están rechazando, te están liberando. El alma madura entiende que cada despedida es una bendición disfrazada. El regreso del elegido es silencioso. No hay fuegos artificiales ni himnos celestiales.
solo una profunda serenidad. Te levantas cada día con calma, sin prisa, sabiendo que lo importante ya no es tener, sino ser. Y ese ser ahora vibra con autenticidad. Ya no hay espacio para las máscaras ni para los personajes que antes interpretabas. El elegido ha dejado de actuar para comenzar a vivir. En esta etapa, la vida empieza a fluir de otra manera. Las coincidencias aumentan, las oportunidades se sincronizan, los caminos se abren sin esfuerzo. No porque el universo haya cambiado, sino porque por fin estás alineado con él. Tu energía ya no empuja, coopera. Tu mente ya no teme, confía. Y cuando confías, el universo se convierte en cómplice. Los viejos conflictos se resuelven solos, las personas adecuadas llegan sin buscarlas, y la abundancia aparece como consecuencia natural de tu frecuencia. Pero el regreso también tiene su reto, aprender a convivir con los que aún no han despertado. La tentación de enseñar o salvar a los demás es fuerte, pero el alma sabia no impone su verdad. Sabe que cada quien tiene su propio ritmo, su propio ciclo, su propio despertar. El elegido guía sin palabras, inspira sin discursos, enseña solo con presencia. Porque entendió que la luz no necesita convencer, solo brillar. Al regresar, también te das cuenta de que el mundo no es un lugar que necesite ser conquistado, sino comprendido. Ya no ves enemigos, ves seres dormidos. Ya no juzgas, interpretas. Ya no condenas, acompañas. El alma expandida se vuelve compasiva, porque recuerda cómo dolía la ignorancia, cómo pesaba el ego, cómo asustaba el silencio. Y en lugar de orgullo, siente gratitud. Porque entiende que, sin la oscuridad que la moldeó, nunca habría conocido su propia luz. El elegido aprende a vivir entre el cielo y la tierra. Ya no se pierde en lo divino, ni se hunde en lo humano, integra ambos. Sabe que la espiritualidad sin acción es incompleta y que la acción sin conciencia es vacía. Por eso su vida se vuelve servicio, no de sacrificio, sino de propósito. Cada palabra, cada gesto, cada decisión, se convierte en una forma de sembrar luz en el camino de otros. No porque quiera ser recordado, sino porque sabe que todo lo que da, vuelve multiplicado. Durante el regreso, el alma empieza a disfrutar de lo simple con una profundidad nueva. Caminar bajo la lluvia, reír sin motivo, mirar el amanecer. Cosas que antes parecían triviales ahora se sienten sagradas. Porque ya no vives desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Sabes que nada externo puede darte lo que ya habita dentro de ti. El elegido no necesita escapar de la vida, la vive plenamente, con los ojos del alma abiertos y el corazón sin miedo. Y aunque parezca que todo está resuelto, la expansión continúa. La conciencia no tiene final, solo nuevas formas de expresión. Seguirás aprendiendo, cayendo, levantándote, pero ya no desde el sufrimiento, sino desde la observación. Cada error será una oportunidad, cada obstáculo una invitación, cada día un nuevo comienzo. Porque quien ha despertado no busca la perfección, busca coherencia. Y en esa coherencia encuentra libertad. El regreso del elegido es, en realidad, el regreso al origen. A la sencillez de ser. A la calma de no tener que demostrar nada. A la certeza de que lo divino no está en el cielo ni en los templos, sino en cada respiración. El alma ya no necesita entenderlo todo, porque finalmente se ha entendido a sí misma. Así termina el viaje del buscador y comienza el del sabio. No con ruido, sino con silencio. No con promesas, sino con presencia. El elegido vuelve al mundo con el corazón limpio, los ojos claros y una sonrisa serena. Porque sabe que todo lo que alguna vez lo rompió, en realidad lo estaba moldeando. Y que cada sombra, cada pérdida, cada lágrima, fue solo una instrucción del universo para llevarlo hasta aquí. Cuando llegas a este punto, ya no dices he despertado, porque entiendes que el despertar no tiene final. Solo respiras, miras a tu alrededor y susurras en silencio.
Gracias. Porque el verdadero regreso no es volver al mundo. Es volver a ti mismo. Los 15 minutos del alma. Todo viaje, incluso el espiritual, llega a un punto donde ya no hay más preguntas. No porque lo sepas todo, sino porque al fin entiendes que no necesitas saberlo todo. Ese es el instante donde el alma deja de correr y empieza a habitarse. Donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia pura. Estos son los 15 minutos más sagrados del alma, el tiempo donde regresas completamente a ti. Has atravesado sombras, vacíos, despojos y revelaciones. Te enfrentaste a la soledad, a la mente, al ego y a la fragilidad humana. Y aunque el mundo no lo note, dentro de ti algo cambió para siempre. Ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Porque quien mira hacia adentro, nunca vuelve con los mismos ojos. El alma que despierta aprende algo esencial, la vida nunca estuvo en tu contra. Cada pérdida, cada dolor, cada obstáculo fue una puerta disfrazada. El universo no te castiga, te moldea. Y cuando aceptas eso, dejas de pelear con lo que fue y te reconcilias con lo que es. Ahí comienza la verdadera libertad. El alma libre no necesita controlar, ni demostrar, ni huir. Camina despacio, pero firme. Ama sin miedo, pero sin cadenas. No necesita tener razón, porque ya encontró paz. Y esa paz no viene de lo externo, sino de la aceptación profunda de que todo está bien, incluso cuando no lo parece. El silencio, que antes dolía, ahora te abraza. Lo que antes te aislaba, ahora te contiene. Empiezas a ver belleza en lo que antes ignorabas, en el viento que entra por la ventana, en el sonido de tu respiración, en el simple hecho de existir. Ya no buscas grandes señales, te basta con sentirte vivo. El alma despierta no necesita milagros, porque entendió que la vida misma lo es. Estos minutos finales son una ofrenda. Una invitación a recordar que no necesitas más camino, porque ya estás en el camino. Que no necesitas alcanzar la luz, porque ya eres luz. Y que la voz que te habló durante todo este proceso no vino del universo allá afuera, sino del universo que habita dentro de ti. Todo lo que buscabas en los templos, en los libros, en los otros, siempre estuvo en tu interior esperando ser reconocido. Cierra los ojos, respira profundo. Siente el aire entrar y salir como una ola constante. Cada inhalación te llena de vida, cada exhalación te libera de peso. No pienses, no analices, solo siente. Este es el lenguaje que el alma entiende, la quietud. Y en esa quietud, el universo entero se inclina para escucharte. En este punto, la mente ya no es enemiga, es herramienta. El ego ya no es obstáculo, es maestro. El pasado ya no es carga, es historia. Y el futuro deja de ser amenaza para convertirse en lienzo. Estás en el presente, y el presente es sagrado. Aquí todo tiene sentido, incluso lo que no puedes explicar. Tal vez la gente no comprenda tu calma, ni tus silencios, ni tu forma nueva de mirar el mundo. Pero eso no importa. No viniste a convencer, viniste a existir con verdad. El alma que ha despertado no busca aplausos, busca coherencia. Y en esa coherencia se alinea con el propósito que la trajo aquí. Ser canal, ser faro, ser reflejo. No de perfección, sino de autenticidad. Recuerda siempre que la oscuridad no fue enemiga, fue tu maestra. Sin ella no habrías encontrado tu propia luz. Cada noche sin respuestas fue una semilla. Y ahora florece en la comprensión de que todo tuvo un propósito divino. Nada fue desperdicio, nada fue error, todo fue parte del diseño. Si alguna vez vuelves a sentirte perdido, no corras hacia afuera. Vuelve al silencio. Ahí siempre te espera la versión más pura de ti. Escucha tu respiración, tu latido, tu intuición. Esa es la brújula que jamás falla. Ahí está tu templo, tu refugio y tu verdad.
Y cuando el mundo te llame de nuevo, sal con calma. Camina entre la gente, trabaja, ama, ríe, equivócate, vive. Pero hazlo con conciencia. Lleva el silencio contigo, como un perfume invisible que te acompaña. Deja que otros lo perciban sin saber por qué. Tu energía hablará por ti. Tu presencia será suficiente. Porque cuando el alma se recuerda, todo a su alrededor se transforma. El caos se ordena, la escasez se disuelve, la duda se convierte en guía. Nada externo cambia realmente, cambias tú, y con eso cambia todo. Ese es el poder del despertar, ver el mismo mundo, pero con ojos nuevos. Así concluye este viaje. No con un final, sino con una expansión continua. Porque el silencio no se termina, se vuelve camino. Y el camino no se recorre, se habita. Eres parte del universo y el universo es parte de ti. No hay separación, no hay distancia. Solo conciencia experimentándose a sí misma en forma de vida. Entonces sonríe, respira y recuerda. No eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma que eligió una experiencia humana. Y todo lo que vivas, cada dolor, cada risa, cada silencio. No será en vano, porque cada instante es una oportunidad para recordar quién eres realmente. El alma nunca se pierde, solo se olvida. Y cuando se recuerda, cuando vuelve a sí misma. Cuando mira el cielo y entiende que no hay arriba ni abajo, solo unidad. Ese día, el universo suspira de alivio. Porque uno de sus fragmentos finalmente ha despertado. Y tú, ahora, eres ese fragmento.